Madre mía, pero es un superhéroe ahí. Yo era el típico tontito, con casa, con piscina, todo terreno, moto, los perros, tal. Todo lo que aparentemente cualquier persona Todo lo quiere perfecto desaparece en meses. Hostia. La Tercera Guerra Mundial se está librando en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son el arma y las municiones son la idea. Yo no he conocido proyectos con gente mediocre que hayan llegado lejos, ¿no? Nunca la mar en calma ha forjado grandes marineros, ¿no? Tú tienes que dar oportunidad a tu gente que se equivoque y que aprenda a tomar riesgo, ¿no? Noticia que ha dicho, soy un cúmulo de errores, y eso en España se puede ver como una persona fracasada, y lo que nosotros entendemos es que precisamente a base de errores que una persona puede ir creciendo y superándose. ¿Cómo has gestionado tú a lo largo de tu carrera profesional los errores y esos aparentes fracasos? Pues muchas veces la campaña no es cuestión de dinero, es cuestión de imaginación, de constancia, de buscar un mensaje que cale. Una empresa no es democrática, o sea, es como porque yo lo comparo con un barco. Si hubiera 10 capitanes, Estaríamos jodidos. de hecho el Titanic se hundió porque no era democrático, porque el tío dijo para adelante. Si todos hubieran opinado, no, que haya un pedólogo gordo y tal. Entonces, Antes has mencionado que estuviste en Software Shop, también en Innovasú, en grandes empresas que han tenido mucho crecimiento. ¿Qué hacen las empresas bien para tener ese tipo de crecimiento, esos niveles tan rápidos, esas magnitudes? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Atajos, en el que ya sabéis, conversamos con emprendedores y emprendedoras para mostraros cuál es la realidad del emprendimiento. Porque Sergio, díselo ya. No hay atajos. Si ¿No? buscas el camino fácil, mejor vete por donde has venido. Y hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Mayenco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muchísimas gracias por invitarme y esperando a ver dónde acabamos. Bueno, Veremos dónde empezamos. No pero sabemos dónde lo llevará, que eso es lo bonito. Y bueno, y ya que nos hace esta reflexión, voy a romper un poco el patrón habitual. Oye, bajo mi punto de vista, tú que tienes también contacto con el emprendimiento, con el mundo del negocio, qué bonito es no saber qué te deparará los proyectos en un futuro, ¿no? Sí, además, de hecho, es algo que he tenido que queda muy pedante, como leitmotiv, ¿no? Hace muchos años un gran amigo me dijo una frase que incluso he colocado como client en mis redes sociales, con amigos artistas le he dicho que me la enmarquen y me hagan modelos, que es nunca la mar en calma ha forjado grandes marineros, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo siempre pido que el viaje si el viaje es muy suavecico, no. Si no se sale demasiado del confort y no se tiene mucho reto, yo ya me pongo muy poético. No voy a estar toda mi vida cruzando el Cabo de Horno, donde los piratas llevaban un pendiente porque se iban a hundir para pagar el entierro, pero sí necesitamos que el viaje sea complicado en el sentido de que haya acción, que haya incertidumbre, porque todos los planes están medidos, están hechos, al final yo creo que desmotivan y no nos rompen los límites, que los límites no los conocemos ninguno hasta que no los superamos. Qué bueno, cómo se nota que el tío maneja de comunicación, ¿eh? Ha sacado ahí una frase poética de lo que es sin atajo en el emprendimiento. Sí, Nosotros muy la aterrizados, y él ahí se pone poético ahí en plan, vale, qué bueno. Bueno, el próximo hago yo el prueba solo. Bueno, Juan Antonio, ¿a qué te dedicas actualmente? Bueno, ahora soy... Mi profesión, yo digo una cosa, mi madre tiene 80 años, todavía me pregunta a qué me dedico. Yo soy DIRCON en Relaciones Institucionales en la actualidad del grupo de empresas Mesgal y de la Fundación Fulgencio Meseguer, ¿no? Ok, y Juan Antonio como persona, ¿quién es? Pues Juan Antonio es una persona inquieta que siempre digo que soy un cúmulo de errores, ¿no? Pero que yo además puedo decirlo, que ninguno de los planes que he hecho en mi vida ha terminado bien, ¿no? En el sentido, cuando estudiaba empresariales quería ser un medio conde, quería hacer OPAs, tener dinero, tal, y te has dado cuenta que la vida te va adaptando y tenemos que tener la capacidad de adaptar la realidad, ¿no? Y luego, bueno, pues básicamente es una persona que siempre, verdad que tengo una obsesión por la mejora continua, ¿no? No acostarme una noche sin haber aprendido algo nuevo, o tener la sensación de que he perdido el tiempo. Y luego, pues eso, procuro ser el mejor de los padres que se puede ser. Tengo dos hijos. Qué bueno. Y que la gente que hable de mí, la mayoría hable bien. Lógicamente tendrán que hablar mal y también me gusta que hablen mal, pero prefiero que la mayoría hable bien y que cuando llame por teléfono me lo cojan, ¿no? Qué bueno. Creo que no es poco, ¿eh? Ha lanzado una que me llama mucho la atención, que ha dicho, soy un cúmulo de errores, y eso en España, por lo menos como yo lo entiendo, se puede ver como una persona fracasada, y lo que nosotros entendemos es que precisamente a base de errores que una persona puede ir creciendo y superándose. ¿Cómo has gestionado tú a lo largo de tu carrera profesional los errores y esos aparentes fracasos? Claro, aprendiendo. Al final yo lo digo con toda franqueza, porque cuando te sientas con todo el mundo tomando un vino, todo el mundo, ninguno puede decir soy lo que quise ser, ¿no? Claro. O sé lo que soñé ser, ¿no? La única diferencia es que hay gente que entendemos que
que eso es parte del crecimiento y que en vez de incluso de las rupturas personales, sentimentales, si se queda solo una ruptura y un dolor emocional, no aprende, ¿no? Pues igual los negocios, pues yo te cuento, en la época que era asalariado, pues me gustaba no ser un asalariado al uso, sino generar, crear, promover cambios dentro de la organización en la que estaba. Tuve una época que trabajé en el asociacionismo empresarial como secretario general, procuraba que mi asociado, mi empresa asociada crecieran, se mejorase. Entonces fue cuando entré en el mundo de las relaciones institucionales, porque descubrí que la mayoría de las empresas no saben relacionarse con las instituciones, que no te van a dar negocio per se, pero por ejemplo, si te dedicas al tema de la comunicación, pues bueno que tires de los gabinetes de comunicación de ciertos políticos, te van a hacer la campaña gratis, ¿no? Por ejemplo, claro. Tu cliente no, si hace un evento, lo invita, tu cliente no se va a gastar dinero. Bueno. Y luego, pues, lo que te decía, con la mejora continua, ¿no? Decir, si aprendo de mi error, ¿cuál es mi error? Pues, os comentaban de la precharla, pues yo tenía 2 empresas y me iba muy bien. De hecho, la empresa la monté para cuidar a mi hijo, ¿no? Para tener mi tiempo. Es más, lo cuento siempre, ahora, espero que no me oiga mi ex. Hasta los 5 años, ni en la guardería ni en el colegio conocían a la madre de mi hijo, porque el que se encargaba era yo. Yo lo llevaba, lo recogía. De hecho, la niña pintó con 4 años una familia y me llamaron. Ha pintado una señora. La niña, digo, es que tiene madre. Hostia. Entonces yo monté la empresa para eso, gestionaba. Tenía una frase que a mi socio le gustaba mucho, que es: yo sé cazar para el mes. No me hace falta cazar para toda la temporada, yo sé cazar para el mes. Pues si me hace falta X miles de euros, pues no tienes por qué ser tan agonía de... Luego, bueno, pues llegaba el verano, descansaba y tal. Mucho más de vivir el presente, ¿no? Claro, es que, bueno, por eso, porque cuando empiezas a tener tu primer fracaso, porque cuando eres joven eres muy ambicioso, no te das cuenta que tienes que poner ítem intermedio, ¿no? Tienes el objetivo, yo quiero ser Mario Conde. No llegas a ser Mario Conde, pues cuento una anécdota. Yo, que no parezca, jugaba al baloncesto y era mi pasión. Y yo me había presentado a la Caixa varias pruebas y la última prueba era en Sevilla un sábado. Y yo el viernes me hice el único de 15 que me he hecho en mi vida. Hostia. No bajé. ¿Vale? Todos aquellos amigos que bajaron, todos ya se han jubilado. Pues somos una época del 68 y me río cuando lo veo, pues ya están todos prejubilados. Si yo ese día no me acuerdo de 15, hubiera bajado, seguramente hubiera probado. Hubiera trabajado en la Caixa, no puedo hacer pasado de ficción. Bueno, pues aprendí. Claro. Ya está, pues nos vamos adaptando. Y bueno, y creo que eso también te da una cualidad que tanto si eres emprendedor como empresario, emprendedor dentro de las organizaciones, te aporta valor. A mí siempre me han ofrecido mucho trabajo las empresas con las que me relacionaba, ¿no? Y más, incluso la mayoría pensaba que por mi forma de comportarme yo era socio de mi empresa. Yo no tenía que decir, mira, yo soy un contratado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Para mí era un halago que decía, bueno, pues voy a llamar a tu jefe para hacer de trabajo, ¿no? Y además eso me ha pasado siempre. Yo siempre he trabajado como si fuera el negocio mío, ¿no? Qué bueno. ¿Y esa actitud emprendedora, cómo te llevó a crear tu primera empresa? Cuéntanos ese. Pues básicamente lo que decía, yo llegué a tener este trabajo porque me aburría, porque tenía capacidad y podía compaginarlo, pero resulta que nací mi primera hija y un día le voy a hacer una cosa. Y le digo, ¿escucha la niña lo que hace? Dice, mi hija, la que era la madre, pues lleva 3 meses haciéndolo. Wow. Entonces dijo, hostia, me estoy perdiendo algo. Hostia, o sea, ese fue uno de tus ese fue el detonante que me hizo pensar... Punto de inflexión de decir, hostia, ¿dónde estoy poniendo el foco? Sí, porque me estoy perdiendo realmente lo importante, ¿no? Claro. Y luego, pues, me encontré en el camino una persona espectacular, que era mi socio Manuel, y montamos una empresa, lo que sabíamos hacer es comunicación, acompañamiento, le pusimos un nombre muy rimbombante, acompañamiento técnico comercial, y luego conocimos a otra persona muy interesante en el camino, e hicimos una empresa que era en aquella época era una paranoia, pero nos dieron muchos premios, que era hacer marketing en base al patrimonio ibero-andaluz. Y se llamaba nuestra empresa Indígena Ibero, ¿no? Y yo he hecho grandes cosas. Además, conocíamos de la cultura, hacíamos cositas raras. Yo he llegado a hacer campañas para el multinacional en base al patrimonio ibero-andaluz. Hemos hecho merchant para museos. Hacíamos cositas que llamábamos campañas de ropa. Por ejemplo, hicimos para la dama de Elche. Cuando se llevaba la ropa étnica, pues en vez de ser étnico hawaiano o africano, nosotros hacíamos étnico ibérico. Qué bueno. Y era cuestión de imaginación. He llegado a hacer una campaña, por ejemplo, que para mí fue un hito, para la Caja Rural, en que para su aniversario, nosotros en Obulco hay una moneda que era una espiga. Entonces le ligamos la historia de la permanencia del tiempo en el territorio. Fue una campaña que hicimos 10.000 monedas de oro, las tuvimos que montar entre Córdoba y China. Fue una aventura, ¿no? Entonces, el hecho de tener esa libertad que hemos hablado antes de hacer lo que
lo que tú crees que puedes hacer, ¿no? Y no ponerte límite, porque el límite está en... Es que yo hasta ahora no te puedo decir nada que no haya hecho que haya podido hacer, ¿no? Claro. Eso de antes me decía, esto no llego. Bueno, yo me buscaré la forma de hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos con... Bueno, como te comentaba, mi divorcio, un consejo que doy a todo el mundo cuando tenga empresas que separación de bienes, tuve que liquidar gananciales, tal, y empecé de cero, pues con 42 años empecé de cero. O sea, todo lo que tú habías construido hasta esos 42 años, de repente... Si antes de un verano me dicen lo que me iba a pasar en septiembre, yo habría dicho que estaba... Porque además yo era el típico tontito, con casa, con piscina, todo terreno, moto, dos perros, tal. Todo lo que aparentemente cualquier persona todo lo perfecto desaparece en meses, ¿no? Hostia. Y hay que empezar de cero. Yo, si me queréis invitar a comer, no me deis sopa porque odio la sopa, porque un año fue lo único que comí. Y además he visto cómo sube, que antes eran 45 céntimos, 2 sobres de sopa en el Mercadona y ahora está mucho más caro. Vale, pero permíteme que pare, porque me gusta, porque lo sueltas como si nada, pero te ves con 42 años, después de tenerlo todo, te quedas prácticamente sin nada, a cero, comiendo sopa. ¿Qué piensas en ese momento y cómo se gestiona eso? Tienes 2 opciones, o irme a la catedral a beber vino, que es lo que me decían un amigo sacerdote, que además era sacerdote en la cárcel. Que tengo allí gente, por menos que lo tuyo, estar aquí metidos, ¿no? Hostia. O decir, esto es que tengo 2 hijos, tengo una responsabilidad, tengo una herramienta, tengo un bagaje. Y de hecho, os contaba, y quiero compartirme una cosa, yo nunca le he llorado a nadie, entre comillas, ¿no? Entonces luego me he enterado en posteriores que hay gente que no me ofrecía trabajo porque pensaba que lo que me ofrecían era denigrante para lo que yo era, ¿no? Hostia. Pues, claro, pues yo no le a la gente. Pero eso también hay que construirlo, ¿no? Como claro, yo pues comento, yo estuve un año, bueno, pues liquidé las sociedades y tal. Yo me vestía por la mañana, iba a ver a mi hijo al colegio, lo sacaba del aula matinal, y yo me ponía mi traje. Yo entonces llevaba traje, ya ahora somos más modernos, no nos ponemos traje. Y yo mantenía mis relaciones, tal, buscando, tenía ofertas fuera de Jaén, pero por tema personal no me fui hasta poste. Y luego tenés claro que lo que decía eso, que los grandes marineros se hacen en los mares revueltos, ¿no? Entonces, es mi actitud personal. Y fuimos creciendo y pues me empecé a trabajar en un sitio y me pagaban 500 euros. Luego otro sitio. Con esos 42 años. Claro, sí, o sea, tú, después de tener ese imperio, tu casa de campo. No, imperio no, era una familia desahogada, pero que sí podíamos vivir, que veraneábamos en el extranjero, tal, pues te acostumbras, ¿no? Es decir, yo tenía un todoterreno muy caro, pues lo llevé porque no podía mantenerlo, me llevé un León. Y 2.000 euros, pues le di la mitad a mi expareja y yo me quedé con un león que murió 2 veces porque tenía que decidir entre comer yo y mi hijo y yo, perdón, o que comiera el coche. Entonces, bueno, el motor 2 veces la tomas por saco. Hostia. Y bueno, fui pues ya está, trabajando. Y cuando estabas en esa etapa, ¿qué te impulsa a voy a buscar trabajo más acelerado en vez de nuevo crear emprendimiento? Tengo que pagar alquiler de piso, tengo que pagar pensión de mi hijo, tengo que pagar hipoteca. Entonces aprende a pues yo qué sé, ya no, yo lo cuento, pero la gente me mira como si fuera, para mí no una heroicidad. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando era prica, liquidaba los juguetes de Reyes el 1 de enero, ¿no? Perdón, el 7 de enero. Pues yo le compraba a mi hijo los juguetes a 5, 10, 15, 20 euros para todo el año, porque es cuando estaban baratos. Entonces, pues te cambias, no podías salir, no salías, que tenías que comer comida más barata, pues se comía más barata. Lógicamente, ahí estaba el círculo familiar que te apoya siempre, pero está claro que no puedes vivir del apoyo de la gente. Entonces, y sobre todo la actitud. Y es una cosa que siempre comparto. Yo empecé a trabajar en un empleo de 500 euros. Luego ya pasé a un empleo de 1.000, que era una ONG que me buscaron para que llevase a desempleados a empresas. Entonces, mi actitud era tal que la misma gente que empresa que llevaba me decían... ¿Tú qué eres? De hecho, yo entré a trabajar en Nova Sur, por ejemplo, porque yo llevé desempleado y Juanjo me vio y me dijo, es que yo no te quiero, yo te quiero a ti. Digo, bueno, pues se me acaba el contrato dentro de 6 meses. Y de ahí, bueno, pues luego tuve la suerte de entrar en Software del Sol. Y a Fulgencio nos conocimos, él intuyó que podía ayudarle, además me decía algo siempre, que no te venga arriba, que he vivido toda mi vida sin ti, y bueno, pues empezamos a trabajar juntos. Yo le demostré que podía hacer por su organización y bueno, ya estamos trabajando juntos, pero creo que esa es la actitud, porque la que he tenido siempre. Yo tengo 2 opciones. Yo conocí hace muchos años al jefe de personal de Unicaja, cuando era caja de ronda, y me hablaba de... Nosotros nos reímos mucho porque teníamos un muy parecido, que él define a trabajadores de 4 tipos. El M1 es el que hay que decirle 5 fotocopias en 2 minutos en mi mesa. El M2 le decía, haz fotocopias. El M3 preguntaba, ¿hay que hacer fotocopias? Y decía siempre, y el M4 soy yo.
Pues yo siempre he querido ser un M4. Entonces, nadie me ha tenido que pedir, incluso yo soy de los que pienso que prefiero pedir perdón porque me pase que estar siempre pidiendo permiso, ¿no? Porque al final hay situaciones que no pueden esperar, ¿no? Y se bloquea, sobre todo, según mi experiencia en el mundo profesional, al final, como no tenga esa persona con actitud emprendedora dentro de un equipo, que no quiere decir que tengas un negocio, pero que sí que tienen actitud de superación, proactiva y demás, eso para mi punto de vista, lo que yo he visto, es un cáncer para la empresa. O sea, la empresa también necesita personal con actitud proactiva, emprendedora y que tengan la capacidad de querer contribuir y superarse. Y para eso, como tú me comentabas antes, tienes que sentir la empresa como tuya. Y ahí los líderes, los empresarios y empresarias, tenemos un gran reto para que esas personas se sientan implicados. Según tu experiencia, ¿cómo se puede llegar a pasar de las personas de un M1 o M2 a que sea un M4? ¿Hay forma o va a ir a primero la organización tiene que dar confianza para que te equivoques, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo siempre que he tenido equipo, sin ser paternalista, lo he tratado como si fuera, entre comillas, yo a mi hijo no he estado siempre diciéndole nene, el enchufe. Yo tengo claro que el día que primero meta el día del enchufe ya no lo hace 2 veces, ¿no? O nene, el cable. Cuando se caiga ya no lo hace 2 veces. Bueno, pues la gente hay que dar la oportunidad de equivocarse. Siempre tengo claro, la responsabilidad, la primera, segunda vez, la voy a asumir yo. Yo siempre cuento una historia a la gente que trabaja conmigo que yo, gracias a mi entorno profesional, pues una obsesión grande que tengo es formarte, ¿no? Hay que formarte siempre, ¿no? Y de hecho, en los últimos 4 años he acabado un grado y he hecho un máster, ¿no? De comunicación operativa con el grupo 3 Media en la Universidad de Valencia. Básicamente porque los cambios son muy rápidos, no te puedes conformar con... Yo vengo del mundo del marketing de la parte analógica, de hecho mi empresa, que cerré en 2012 era totalmente analógica, hacíamos algunas cosas multimedia, pero si te quedas en eso no vas a ningún sitio, ¿no? Tienes que estar adaptándote. Y bueno, ya hace muchos años conocí a Sun Tzu, el personaje de Sun Tzu, no sé si lo conocéis. No. Es un general chino que se puso de moda en la escuela de negocio americana, que bueno, los americanos eran tan fantásticos, que de hecho se utiliza todavía en su libro El arte de la guerra, porque básicamente la estrategia es la misma, ¿no? Que habla de los elementos, etc. Y me comentaba un amigo que se contaba de Sun Tzu, que el emperador se quiso rey de él, ¿no? Decía, si eres tan buen general, va a tener ahora un ejército de concubinas. Y le dio todas sus concubinas para que convirtiera en un ejército. Entonces él no eran soldados, eran concubinas y las empezó a formar. Y cuando daba órdenes, pues no sé, a la derecha, se me decía, el equipo mal formado, bueno, el ejército mal formado es culpa del general. Lo formó varias veces más. Y todo, pues las concubinas se reían, el emperador se reía, tal. Y ya le dio una orden, se equivocaron. Entonces, el general lo ha explicado 5 veces, la culpa no es del general. Y le cortó la cabeza a las 2 concubinas preferidas, ¿no? Ya no se volvió a equivocar en una concubina. Le dio 5 oportunidades para mejorar, pero asumiendo la responsabilidad, eso, claro, hay que extrapolarlo al mundo del negocio sería... Pero es verdad, tú tienes que dar oportunidad a tu gente que se equivoque. Y que aprenda a tomar riesgos, ¿no? De hecho, yo tenía un equipo en Software del Sol que éramos muy paranoicos porque teníamos una radio, hacíamos contenido, multimedia, campaña, que al final tenía que frenarlo porque eran tan creativos que ya se pasaba, ¿no? Ya no podemos, llegamos a hacer subastas, teníamos un programa de radio que incluso conseguimos tener contenido nacional. Cuando cuento ahora porque ya ha pasado, yo tenía conseguimos convencer a la agencia EFE que nos diera su contenido y no se lo pagamos ni siquiera, además le cambiábamos las cabeceras, luego ya le pagamos. Era muy creativo, ¿no? Y que cuando tú descubres, cuando a la gente le invita a crecer, la gente que no son tontos, la gente además es un salario emocional, el primero sentirse reconocido, el ver que consigue hitos y que, como yo le decía, yo no quiero que estéis aquí 2 años y seáis los mismos que entrasteis 2 años antes, ¿no? Entonces, pues tenía gente para contenido, para MEG. Luego con el equipo de marketing hacíamos locuras, hacíamos cosillas. Siempre en plan de una empresa que era nacional, pero que incluso no era cuestión de dinero. Yo siempre digo que el dinero está importante, pero no es la base, ¿no? Yo pongo también otro ejemplo. ¿Vosotros creéis que el Corte Inglés le hace falta mandar todas las semanicas la revistica que nos meten en el buzón? No. Y es lo más simple que hay, que son revisticas con ofertas, pues que refuerzan la imagen de marca, la presencia, que están aquí y tal, ¿no? Pues muchas veces las campañas no es cuestión de dinero, es cuestión de imaginación, de constancia, de buscar un mensaje que cale, y eso lo hacen al final las personas, ¿no? Porque no... Y la forma de hacerla, y sobre todo
de ir poco a poco descubriendo esa capa que tenemos todos de creatividad. Todo. Bajo mi punto de vista, el sistema, la educación tradicional, lo que hace es ir poco a poco escondiendo esa capa de creatividad que todo el mundo la tenemos y que tenemos que sacar a flote. Y ya no solamente en el departamento de marketing o de comunicación, sino cualquier persona en cualquier empleo, y sobre todo si es emprendimiento, necesitamos empezar a funcionar nuestro cerebro, a empezar a trabajar esa creatividad para que ante determinadas circunstancias sepamos cómo encontrar salida, que no deja de ser la creatividad eso, de encontrar diferentes formas para llegar a un mismo fin. Total, es como, son las herramientas que tenemos, la creatividad. Incluso yo sí digo aprovechar la creatividad ajena, ¿no? Es decir, oye, si alguien ha descubierto una información mejor que tú, no seas tan ceporro de ignorarla, ¿no? Porque no lo voy a hacer yo, ¿no? Totalmente. Hay organizaciones que premian a los trabajadores que aporten ideas innovadoras y algo que, por ejemplo, esta semana ahora todo el mundo está loco perdido con la IA. Oye, pues la IA se lo utiliza de forma creativa. Claro. Es una herramienta, no es solo hazme un informe. Oye, no, claro. Yo me gusta mucho, bueno, estoy intentando formarme, pero me gusta mucho retar a la llave hasta donde llega, ¿no? Muchas veces te das cuenta que no, esto no me lo permite. Yo, por ejemplo, para el tema de naming, de productos, de publicidad, de productos de empresa, de nombres de marca, además, no he conseguido todavía que sea bueno. Es como que le cuesta. Tiene sus todavía, limitaciones y luego incluso hay muchos límites legales y morales que los de morales, entre comillas, que no entra. Esto, sí, bueno, vamos a conocer a Juan Antonio Mayenco de un punto de vista diferente. Tenemos aquí una descripción distinta para que la gente también te pueda conocer un poco más. Juan Antonio Mayenco, el afinador de almas y silencio. Juan Antonio no entra a una sala, la sintoniza. Tiene el extraño don, medio arte, medio magia, de leer emociones como otros leen titulares. Rápido, certero, con ese sexto sentido que no se aprende, se nace con él. Es maestro de las relaciones públicas, sí, pero más aún, es maestro de lo invisible. Percibe lo que no se dice, escucha lo que el cuerpo calla, siente lo que vibra entre palabras. Quienes lo conocen, bien, lo describirían con tres adjetivos que parecen el principio de un poema. Afable, rápido y manipulador, pero en el buen sentido de la palabra. Y es cierto, Juan Antonio no empuja, seduce con la calma, con el gesto justo, con la mirada que comprende. Tiene la habilidad de mover el mundo sin levantar la voz. En sus ratos libres puede hacer de todo o absolutamente nada, porque sabe que el silencio y el no hacer nada también tiene buenas respuestas. Y aunque ama estar con la gente, sabe separar el trabajo de la vida, el ruido de la música, la conexión real del protocolo. Le han dado consejos malos, como todo, pero hay uno que se le quedó bien clavado en la mente. Hay que hacerlo todo perfecto, y menos mal que aprendió a desobedecerlo, porque su poder está justo en lo contrario, en la flexibilidad, en lo genuino, en saber que lo perfecto es enemigo de lo humano. Si pudiera conversar con alguien del pasado, elegiría sin duda a Leonardo da Vinci, porque solo un loco brillante puede comprender a otro. Cuando suena la alarma, la pospone, luego se dice, vamos, que no te pagan para dormir, y se ríe solo, y se levanta, porque sabe que el día lo espera, y con él otra oportunidad para tejer vínculos, afinar emociones y hacer que el mundo, aunque no lo sepa, respire un poco mejor gracias a su manera de estar. Juan Antonio Mayenco, madre mía, pero es un superhéroe ahí. Qué bueno, qué maravilla. Que estoy velando. Bueno, antes de seguir, me gustaría decir un dato que el otro día me sorprendió y me puso un poquito triste, ¿vale? Y es que el 92% de las personas que ven los podcasts nuestros no se suscriben al canal de YouTube o al Spotify. Que ser buena persona. Entonces, además es gratis. Es un gesto gratuito que a nosotros pues nos ayuda a mejorar, a seguir creciendo. Así que vete ahora y dale a suscribir, ¿vale? Me gustaría, porque antes has mencionado que estuviste en Software Shop, también en Innovasú, grandes empresas que han tenido mucho crecimiento. Y me gustaría que nos hablara un poco de tu experiencia dentro de esa empresa. ¿Qué hacen las empresas bien para tener ese tipo de crecimiento, esos niveles tan rápidos, esas magnitudes? Son varios factores. Básicamente, primero es el equipo humano, ¿no? Si una empresa que no tenga claro que tiene que invertir en equipo, no. Yo no he conocido proyectos con gente mediocre que hayan llegado lejos, ¿no? Además, es algo que incluso cuando trabajas en alguna empresa, tú sabes, siempre hay trabajadores más temerosos. Digo, es que yo no conozco ningún empresario que despida al que trabaja. Claro. En el caso de CNA se te arruina tal, ¿no? Pero tienes que aportar. Y luego el tener claro qué quieren ser, ¿no? Yo conocí a Juanjo cuando era muy joven y él era un hombre, un espíritu emprendedor, un empuje, quería llegar
a lo que está haciendo ahora, pues creo que entonces él lo intuía, y con Fulgencio, que trabajaba, pues él tenía claro el tipo de producto que quería hacer, cómo quería hacerlo. Él en su época lo tomaron por loco porque empezaba, o sea, yo lo conocí hace años, muchos años, y regalaba el CD con su programa de contabilidad. O sea, que lo regalaba, y la gente de la competencia decía, hombre, como va un tío regalando. Ya ves. El sistema freemium aparece años después, ¿no? Qué bueno. Y regalando ha crecido. Es como yo le explicaba otro día a mi hijo, el único deporte que avanza echando balón para atrás es el rugby. Y llega. Bueno, pues Fulgencio regalando llegó. Claro, es que hay veces que puede parecer que hay un paso para atrás, un paso en falso, pero hacer algo muy inteligente para ganarte la confianza de la gente. Claro, entonces, luego todo el equipo pues, tienes que cohesionarlo en una dirección. Yo soy de los que piensa, y a veces hay gente que cuando lo comento públicamente, que una empresa no es democrática. O sea, es como porque yo lo comparo con un barco. Si hubiera 10 capitanes, estaremos jodidos. de hecho, el Titanic se hundió porque no era democrático, porque el tío dijo, para adelante, para adelante. Si todos hubieran opinado, no, que haya un pedólogo gordo, tal. Entonces, la empresa es igual. Tiene que haber una dirección, tiene que haber un objetivo, y tiene que haber una toma de decisiones consensuada, pero no puede todo el mundo, pues igual que supongo que pasa, todo el mundo no puede opinar, ¿no? Pero bueno, es importante, yo creo que eso es el equipo, el foco, lo que se quiere hacer, y luego plantear eso, que la empresa la forman las personas, que no hay ningún empresario que tenga 2.000 trabajadores que pueda decir que el éxito es suyo, ¿no? O sea, a mí me resonó lo que dices, porque yo sí que es verdad que siempre he democratizado mucho mi empresa y siempre he escuchado mucho a la gente, pero con el paso del tiempo sigo pensando que es muy importante escuchar, pero ya he llegado a un punto que digo, mira, al final la decisión la tomo yo. Porque está bien que escuche, pero a veces, como no hay demasiada capacidad de opinión y de ejecución, pueden venir problemas de, no, pero es que esta idea mía no se ha ejecutado, ¿qué tal? Entonces, yo, con el paso del tiempo, he aprendido que desde no una autoridad mala, sino de, oye, yo soy el que dirijo la empresa, yo escucho, pero al final uno es el que toma la decisión. Uno o cada responsable de su área. Claro, el líder tiene que escuchar, él tiene que ser facilitador, tiene que tener equipo, y en base a todo lo que le aportan, tomar decisiones, ¿no? Exacto. Efectivamente. Que luego hay también errores. Yo también pongo muchas veces, cuando doy charlas de comunicación, una campaña que hizo el Corte Inglés hace, creo que 3 veranos, que alguien decidió que era la hostia, que se ve un niño, se ve una silla y unos piececillos y un niño ahorcándose. Si tú lo ves, la campaña simulaba, luego amplía la imagen y era que estaba saltando de la silla, pero lo que lanzaron primero como... Sí. Y alguien dijo que eso era la mejor idea del mundo para lanzar la vuelta al cole, ¿no? Entonces, hombre, pues depende de lo que quieras transmitir claro, con tu marca, ¿no? Quiero decir que hay una responsabilidad, claro, pero colegiada. Sí, ahora, de decidir si voy para la derecha o para la izquierda, porque todo el mundo... yo siempre digo que en España todo el mundo sabe de fútbol. Antes era de religión, ya menos. De fútbol, de toros, de política también. Y de política, y ahora de comunicación. Y todo el mundo sabe. Sí. De hecho, veis que los políticos todos tienen ya que ver de comunicación. De hecho, ahora no es nada más que comunicación, no es política, ¿no? Yo tengo muchos amigos políticos, les digo que lo que están haciendo siempre es propaganda, no comunicación, ¿no? Hablan de su rollo, su historia, tal. Pues la empresa pasa igual, hay que tomar decisiones. Pues, oye, pues, yo puedo ir al departamento financiero, a un estudio, tal, pero el que decide, vamos a decidir, nos gastamos tanto en esta dirección, no. Tú tienes que escuchar a todo el mundo, pero luego alguien tiene que tomar decisión, porque también hay un tema que es la responsabilidad. Luego no podemos decir, no, es que lo hemos dicho todo, ¿no. Claro, al final. Claro, porque el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso tiene ninguno. Entonces, según tu experiencia, necesitas un buen equipo humano. Siempre. Cuidado. Capacidad de liderazgo para que las personas tengan la capacidad de dar feedback y dar su opinión, pero entender que una persona que es el que lidera el barco. Claro, pero si tú tienes toda la libertad del mundo para opinar y para aportar, mejores decisiones se pueden tomar. No es como... Yo siempre, volviendo a Sun Tzu, el arte de la guerra, su corolario al final es que decía que ninguna batalla se ha ganado desde la verdad, todos se han ganado desde la mentira. Y si tú analizas la historia, las grandes batallas todas nacen de una mentira. Todas. El desembarco de Normandía, además participó en español, las grandes batallas que ganó Napoleón, las que perdió, las batallas históricas nuestras, siempre han sido base una mentira. Pero incluso hasta esa mentira hay que organizarla para que funcione. Y alguien tiene que decidir que en vez de que la mentira sea en las playas del sur de Francia, que sea la playa de Normandía. Eso no lo dice...
todo el mundo opinando, ¿no? Porque luego ya decía yo que era esa playa, que no me he equivocado, ¿no? Pues la vida sí, y la empresa, lógicamente, cuanto más libertad tiene el equipo para opinar, más confianza tiene para aportar, mejores resultados y mejores decisiones se van a hacer. Sí, me voy a quedar rayado con lo de la mentira, tío, no lo entiendo. Sí, ¿Por qué se construye de la mentira? Porque Por ejemplo, la batalla de Normandía, que fue cuando el inicio de la fin de la Segunda Guerra Mundial. Hitler se le mintió durante muchos meses pensando que eran otras playas. Entonces se montó una mentira, incluso se tiró un pobre inglés que lo hicieron de capitán en Huelva, de hecho está enterrado en Huelva con unos papeles falsos que un militar español le llevó a Franco. Había un espía que se llama Joan Pujol, perdón, que vivía en Portugal, que se tiró mintiendo durante meses a Hitler. Hasta lo escribieron los ingleses, luego lo ficharon los ingleses, porque mentía tanto que mentía cosas que ni existían en Inglaterra, ¿no? Todas las grandes batallas siempre se van a ser una mentira. Para ganarla. Pero cuando habla de mentira, habla de estrategia, ¿no? Digo la batalla. Vale, sí. De estrategia. ¿No? Entiendo el concepto. No se han ganado nunca la mentira, por ejemplo, te decía tu enemigo nunca sepa si te expande o te contrae, por ejemplo. O otra cosa que decía, bueno, cuando ataca un enemigo acorralado, déjale un sitio para escapar. Porque se supone que un animal acorralado es más... Tú lo piensas, pues, bueno, dale sitio para espatar para matarlo por la espalda. Al final es utilizar decir lo que va a hacer. Es utilizar de forma inteligente los argumentos o tus movimientos para que la otra persona no intuya por dónde va y pueda... Y si... Claro, sabes que hay que llevarlo al extremo, porque entiendo que aquí te estás jugando la vida, una grata que te estás jugando la vida. Claro. Y si comparamos este mundo empresarial, ahora que cada vez hay más competencia, cada vez hay más... Pues tienes que hacer estrategia desde la comunicación, para que te escuche, porque hay grandes ideas que se pierden porque no saben comunicarlas y vender, y porque date cuenta que nosotros antes te llegaba la comunicación vía televisión, vía periódicos, vía cine, cuando iba al cine te decía, ahora te llegan todos los días input publicitarios a tu móvil que está en el bolsillo. Bestia. ¿Cómo haces para ver el que más te interesa o no te interesa, ¿no? Yeah. Entonces tienes que ser imaginativo, tienes que ser resolutivo y tienes que tener en cuenta que lo que hoy funciona, mañana no. La idea de hace 5 años, por ejemplo, si veis, me gusta mucho hacerlo, yo les pongo un anuncio de Gillette de hace 20 años. Que el Klein era lo mejor para el hombre, ¿no? Entonces se veían tíos guapísimos, tías guapísimas, pero el triunfador era él. O era deportista, militar, astronauta, roque de bolsa. Hoy ese anuncio, ahora el último que ha hecho Gillette, incluso ya había polémica en Estados Unidos porque decía que eso no es un hombre, ¿no? El nuevo prototipo masculino. Entonces, tienes que trabajar eso en la comunicación, ser imaginativo, ser disruptivo. Os comentaba lo de, por ejemplo, no tiene por qué ser tema económico, ¿no? Porque hay grandes campañas, por ejemplo, Nike hace unos anuncios brutales para la Super Bowl, que son alucinantes, que es tecnología pura. Pero tú ves un anuncio de hace 5 años que te llamaba la atención y ahora lo ves y dices, esto ya... Claro, cambia. Vale, me gustaría... Con un pequeño apunte de la importancia de la comunicación, como te ven estás comentando. Hace poco escuché en un podcast que decía que la Tercera Guerra Mundial se está librando en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son el arma y las municiones son la idea. O sea, es la importancia de la cantidad de información que recibimos hoy en día y de que, oye, de cómo eso puede afectar en tu día a día a nivel empresarial o a nivel personal. Todo. Es brutal. A mí me gustaría, ya que estamos hablando del tema este de hacer comunicación de forma barata, para la gente que esté empezando su emprendimiento o que quiera empezar a emprender, ¿qué tips le podríamos dar para que supieran hacer una comunicación efectiva sin alto presupuesto? Pero básicamente primero conocer su producto y saber y descubrir qué quieres contar, ¿no? Porque yo en una época trabajé con muchas empresas tecnológicas que todo el mundo dice que su programa era el mejor. Pero, ¿por qué? Porque es el mejor. Es el mejor. Pero bueno, tú has preguntado si a lo mejor el programa es demasiado excesivo para tu cliente, que quieren un corta uña, le estás vendiendo una motosierra. Primero sabes qué tiene y qué hecho de diferencial, que puede ser el producto o la filosofía que tiene ese producto de trabajo, ¿no? Y luego el no tener miedo a contar las cosas y a buscar los foros, que puede ser ahora tenemos la posibilidad con la comunidad red que tú seas un generador de contenido, y ese generador de contenido, aunque tú no lo creas, puedes modificar tu entorno y tu realidad, lógicamente, siendo imaginativo, siendo creativo. Todo el mundo cree que porque tener una cuenta de Facebook, bueno, ya menos, el Facebook ya para los padres, ¿no? Algo en Instagram o en TikTok va a triunfar, ¿no? Yo sí he visto, por ejemplo, que es mi obligación y me gusta hacerlo, grandes proyectos en TikTok
de gente que no son jóvenes, que han sabido aprovechar. De hecho, incluso hay una empresa de comunicación y marketing que ha crecido en base a eso, ya lo dice siempre, gracias a TikTok tengo clientes que pensé que nunca iba a tener, y él se dedica nada más que a analizar anuncios. Aquí tenemos un influencer de Jaén que se dedica al tema tecnológico, que está el tío posicionado ya de forma que lo llaman a todos los eventos, le dan información. Sí, el tío que habla de la IA, ¿no? Exactamente. No recuerdo. Algo sí, así, no sé, que es un chaval que vive... Jaspeante, sí. Está hablando algo tan simple como una persona que habla de temas tecnológicos, ¿no? Entonces, sí. Tener claro quién eres tú, ser original, porque es verdad que la gente ya no nos creemos ciertas cosas. Hay que ser disruptivo y humanizar la comunicación, claro, ¿no? Tú ya no te crees nunca. Yo, por ejemplo, siempre, y ahora obviamente siempre parezco un abuelete, los cánones antiguos ya no sirven, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era muy joven llevaba mucho la Sierra Segura y me gustaba sentarme con los pastores. Estamos hablando de una época que no había ni televisión, ni había teléfono, nada más que uno por aldea, no había luz. Y yo jugaba baloncesto, como he dicho antes, llevaba una camiseta Cons. Es con el logotipo Cons, me acuerdo que era mi preferida, que era el logotipo en azul, bajo la letra en rojo, tal. Y me siento con un pastor y me dice el pastor, ¿eso qué es? Digo, esto es que yo juego al baloncesto y una marca de baloncesto. Y dice, ¿y qué te paga? Y digo, ¿cómo? Dice, estación de publicidad, ¿no? Dice, sí, dice. Y no, le he comprado. Y dice, hostia, pijo, qué gilipollas eres. Me dice, un abuelo que tendría 19 años. Y entonces no he vuelto a ponerme un logotipo de ropa ni nada. Y eso fue un mensaje. Y entonces, esa es mi idea siempre, que con pocas palabras, como hagan frases muy largas, tienes que tener conocerte tanto que el mensaje sea como un golpe, ¿no? Qué bueno. Entonces, fíjate, me lo dijo con 18 años y nunca me veréis con logotipos ni con marca, y es verdad, llevo razón. Además, justo... He comprado la camiseta y encima te hago publicidad, viejo el abuelo. Es que muy fuerte, justo ya se lo comenté a mi pareja, esto fuimos de viaje, y digo, ¿sabes qué reflexión acabo de tener? Digo que las camisetas, digo, el de ropa, digo, lo han hecho genial, porque tú pagas por una camiseta a la cual haces publicidad de forma constante. El concepto como negocio es la hostia. Sí, pues camiseta, gorra, en fin, lo que sea. Eso es lo que os digo como ejemplo, que no hace falta una grande historia. Muchas veces nos perdemos en contar una historia. Es decir, pensar un mensaje y todos tenemos la capacidad de... Porque nos conocemos. Lo que decía, todo el mundo nos hemos vendido para tener pareja, ¿no? Y tú has sacado tu mejor versión, has sabido qué palabra utilizar, pero por plantearte que tienes que seducir a una clientela que tiene que enamorarse de ti y que sabes que hay que estar constantemente enamorándola porque las fidelidades eran antes históricas y ahora ya no son. Las marcas vuelan, los clientes son muy infieles, hay clientes que se te van a ir por el precio, con lo cual no te interesa, y luego hay que tener esa fidelidad que la gente cuando lo vea se enamore de la marca, ¿no? Es que la idea clave está en cómo tú puedes hoy en día hacer, lógicamente la comunicación juega un papel importantísimo, que tus clientes se enamoren de tu marca, que sean embajadores de tu marca, que quieran estar en contacto contigo. Siempre yo baso en la sinceridad. Luego tienes que tener un valor o una proposición de valor que sea diferenciada, ¿no? Siempre cuento, en Estados Unidos hay una empresa que vende agua en una lata lo más simple posible, en una caja de cartón simple, y es carísimo. Porque con eso vende, porque son eco-friendly, que son tal, que es la mejor agua, que no hace falta los tintes, que no hace falta nada, ellos tienen su mensaje. Entonces, pues tú tienes que buscar cuál es tu proposición, qué producto tienes, que puede ser, pues lo que te he dicho, la persona misma, o puede ser el mensaje o la apuesta social, porque también luego aparece por las empresas un poquito más grandes, pues la responsabilidad social corporativa, que cada vez lo valoramos más, pero si cae en el greenwashing, que la gente, bueno, pues si no eres ecologista de verdad, no. Claro, es que eso no te lo vendas. Eso no me da de filo, que eso lo castiga mucho el consumidor. Como vea ese punto de incoherencia con la marca, con lo que estás predicando, ahí te van al cuello. De hecho, hemos visto, yo creo que por lo menos en nuestro momento influimos mucho en la provincia, cuando estábamos en Socuelló del Sol, que teníamos una gran apuesta por la responsabilidad social corporativa, pero por ejemplo nosotros apostábamos por sectores como la cultura, la juventud y la formación, ¿no? Porque es los valores que tenemos ligados con la marca, ¿no? Entonces todo eso va ligado. Primero es no querer ser, porque como bien has dicho, ya se acaba también la época de los colores. Ojalá tienes suerte, tiene una idea ganadora, que es complicado. Pero yo creo que mejor es buscar el nicho de mercado y muchas veces plantearnos qué es lo que realmente el mercado quiere, ¿no? Podemos tener un productazo, un servicio que a nosotros nos parece maravilloso, pero no nos compra nadie, ¿no?
Claro, eso te preguntan mucho a la gente. Yo creo que muchas veces los emprendedores tienen miedo a preguntar por diferentes prejuicios, por lo que sea. Y, oye, tenemos que escuchar al cliente, tenemos que preguntar. Y no hay ningún tipo no tienes que tener ningún tipo de reparo en que si tú vas a lanzar un producto o lo que sea, oye, cógete una masa social, un estudio de mercado que tú has hecho toda la vida de Dios. Haz 5 o 6 preguntas y coge información que realmente te ayude a construir tu marca, porque tú tienes tu sello, tú tienes tu perspectiva. Y eso no quiere decir que eso vaya a funcionar. O sea, ve a tu cliente, pregúntale que te ayude a construir tu propio producto o servicio. Sí, siempre así, porque ya digo, yo he conocido empresarios con una idea espectacular y no la ha comprado nadie, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también y hay que ser flexible. Yo tengo claro que la rigidez no te lleva a ningún lado, ¿no? Entonces, como bien has dicho, ya hay proyectos empresariales que en lo que he estado, que empezamos con una idea y el mercado te ha ido llevando por otro sitio, ¿no? El cliente dice, esto sí, pero si sé tampoco seguidista, porque claro, si le hace caso al cliente todo lo que te pide, pero estar atento a lo que la gente quiere, ¿no? Y a veces pues caemos en ese geocentrismo, como llamamos nosotros, de enamorarse de tu idea, de lo que haces, y a veces la gente te habla y si escucha a tus clientes, escucha el mercado, oye, pues te van a dar pistas de cómo crecer rápido y al final lo que tú dices, la flexibilidad es importantísima, ¿no? Para ir pivotando y no soy yo solo quien decide cómo es mi producto o servicio, a no ser que sea el cliente ideal yo mismo, ¿no? Pero en muchos casos no es así. Bueno, vamos a darle un poquito de diversión a esto. ¿Te dejo un poquito o qué? Venga, vamos. Venga, vamos a darle caña. ¿Eres competitivo o qué? Depende. Yo, si me gusta el reto y si no me desconecto, hago un poco. Venga, hay que curar aquí para que no se desconecte. Bueno, una caja con un premio dentro, ¿vale? Y aquí tengo un sobre con una pregunta y 4 respuestas. Solo una respuesta es correcta. Venga. Si acierta la pregunta, te lo lleva. Perfecto. Si no, pues te quedas con la ganas de ver lo que hay dentro. Me cago la más. ¿Vale? Venga. Vale. Hay un comodín, ¿vale? Y tú esto lo tienes que saber bien. Nosotros entendemos que en el mundo del emprendimiento y de los negocios es súper importante rodearte de buenas personas y pedir ayuda, pues no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Así que en el caso de que no sepa la respuesta, puedes hacer uso del comodín de la llamada, ¿vale? Y que alguien te ayude a responder las preguntas, ¿vale? Solamente por el hecho de utilizar el comodín, en vez de 4 respuestas, pasaría a tener 2 opciones. ¿Vale? 50-50, ¿vale? Venga. Ahí vamos. ¿Qué emprendedor brasileño comenzó su carrera vendiendo cursos de inglés por teléfono desde un aeropuerto y luego fundó una empresa llamada Wish App que vendió por 450 millones de dólares? Opción A, Flavio Augusto. Opción B, Carlos Slim. Opción C, Thiago da Silva. Opción D, Elon Musk. El primero. ¿Pero te lo sabes o porque te...? Primero. Joder, ¿sí? Qué fiera, tío. Pero sin darle emoción. Nada, sin para qué. Rápido. Dale, que pase el siguiente. Tío, pues respuesta correcta, tío. Respuesta correcta, tío. Digo, obviamente el nombre de la marca, porque no es tan difícil, pero te la sabías, ¿no? Sí. Es que hay que estudiar. Hay que estar el día de... No, hay un tío puesto ahí, Madre tío, mía. no he dejado aquí. Me regalo así ahora mi brillantez. Vale, tío, si pudiera, no va a tener relación con el premio. Si pudiera volver atrás, tío. Vale, solo hay un requisito, es que no puede decirle a nadie lo que hay dentro de la caja. Bueno, ¿vale? Es secreto, ¿vale? Lo guardo muy es la bien. magia. Y la persona que quiera saber lo que hay aquí dentro, pues que emprende, que venga aquí al programa. Perfecto. Voy a mirarlo ahí. Es maravilloso. Además me lo dicen mucho. Sí, ¿no? De puta madre, Sí. Es algo digno de tener en cuenta. Sí, tío, es puta madre, tío. Es puta madre. Bueno, pues sigamos jugando, ¿no? Sigamos jugando. A ver, tengo aquí varias cosas. He visto, me he documentado, ¿vale? He visto que tiene por ahí varias entrevistas y demás. Sí. Lanza en una de ellas, dice, en España hay demasiado cuñado. Dice, aquí se practica el arte de hablar de todo sin saber de nada. O sea, ¿cómo crees que afecta a todo el mundo del emprendimiento y de los negocios? Voy a decir algo que además me ha creado mucha bronca. Es que creo que hay mucha gente viviendo el emprendimiento de los demás, ¿no? Y suele ser gente que nunca ha emprendido nada, ¿no? Incluso yo hace muchos años lancé un proyecto con mi socio que le llamamos la Casa del Emprendedor, que justamente los contrataron para darle caña a los que trabajaban asesorando en el emprendimiento. Y me llama la atención que se
la vocación emprendedora se limitaba si tenías unos conocimientos técnicos, sabes un plan de negocio, sabes hacer un Canvas, sabías tal. Y te pongo ese mismo ejemplo. Había un señor que solamente sabía hacer la maquinaria de hostelería. Me dice, yo no sé ni contabilidad, ni hago planes, pero yo sé arreglar máquinas de hostelería y puedo generar empleo. Y muy pocos lugares le daban cancha. Estamos hablando hace ya muchos años, ¿no? Entonces, mucho coñac significa que todo el mundo te habla de lo que es el emprendimiento, pero como bien hecho, pues ya hemos hablado, muy poco sabe lo que significa emprender. España no es un país, por desgracia, que te apoye en el emprendimiento. Total. Tú no puedes ir a una entidad financiera y decir, tengo una idea, ¿no? Te dice, vale, tienes una idea, pero tienes una casa para poner el aval, o tu padre, o tu mujer, o alguien. Entonces, tú al final te van a dar dinero para tu proyecto si tú demuestras que tienes el mismo dinero que pides, ¿no? Que es algo que yo siempre me llama la atención. Es verdad que luego han salido ahí avanzando, hay entidades que te... Pero si yo tengo que... ¿Cómo lo explico? Si yo tengo que trabajar, no puedo estar formándome un año para trabajar. Claro. Tengo que trabajar o tengo que buscar la posibilidad. Es verdad que sobre todo provincias como la nuestra estamos un poquito apartados de los mercados financieros, que existe otro mercado financiero, otro sistema de dinero, como pueden ser los inversores, mercado secundario, que no tienes que ir a un banco a pedir. Y a nosotros nos cuesta el intentar conseguir financiación, porque vamos siempre a las mismas fuentes, vas a la banco, vas con tu crédito, hay algunos que tienen microcréditos, pero sí existe mucha gente que opina y que habla. Y además, bueno, por mi trabajo lo veo a diario, que habla con mucha seguridad de lo que tiene que hacer un emprendedor, pues ellos no han emprendido, ¿no? Ni lo harían en su vida, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un deporte que tenemos aquí en España Nacional. Claro, por eso digo que hay mucho coñac en ese aspecto, y luego es verdad que a veces también es de formación profesional, me dedico a la comunicación. A veces más intensamente, como eso, con entrevistas, con escritos y tal, pero yo alucino que hemos pasado, porque además todo es muy rápido ahora, ¿no? Que hace unos meses todo el mundo sabía de la curia papal, todo el mundo sabía quién iba a ser el papa, todo el mundo sabe de la guerra de Ucrania, sabe de los problemas de Gaza. Yo sería capaz de opinar y escuchar a la gente con una facilidad que... Sí. Una certeza, ¿no? Es que esto es por no sé qué. Ahora estamos, que ya hay elecciones en un año. Sí, y todo el mundo te justifica. O sea, la gente somos muy dados a no ser discretos y a soltar nuestras opiniones, y si no, pues utilizan, como dije, yo tengo un amigo. Lo peor de esto a veces es las confrontaciones que hay incluso entre familias, sin tener ni puta idea, de uno que defiende la política, otro que otra, o otro que... Y dice, pero si ninguno de los tiene ni idea, yo estoy aquí matando. Pues yo algo que no hablo nunca ni con mi amigo ni con mi familia, porque también me relaciono con ellos y entiendo que todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible. Yo no entiendo un político que venga a joder. Yo no lo he conocido. Ahora, cada uno si pudiera poner ejemplo, son como empresas. Cada empresa tiene su política empresarial, unos tienen su política, y a veces, según el político, la entremezcla, ¿no? Pero es que yo no puedo opinar hombre, puedo opinar de las grandes cosas, ¿no? Pues, claro. Todo lo que estamos viendo últimamente, que no funciona, notas que algo no funciona bien, ¿no? Luego sí es verdad que tenemos ahí creo que por la situación empresarial y económica española, que mucha gente ha entendido que la política debe ser su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo les pediría que ya que están ahí, que se formen, ¿no? Yo he conocido mucha gente, no voy a decir qué político ni cuándo, a mí me han llegado a pedir una factura sin IVA a un político para que fuera más barato, ¿no? Y tiene que explicarle al político que el IVA no se... Claro, y decía el tío, pero hombre, quítame el IVA. Hostia, y yo decía, estaba con mi socio, cuando tenía mi peso, los dos mirando, ¿no? ¿Cómo le explicamos al tío este? Que esto que no lo pongo yo porque me dé la gana, sino que... Entonces, un poquito de formación, que hay grandes personas en la política, gente que además yo no me expondría públicamente como hacen ellos, porque además es una exposición que hace unos años, entre comillas, los políticos han respetado, ¿no? Yo, de hecho, en el 2000... No sí, eso cambió la barbaridad. 2006-2007 me dieron un premio como emprendedor del año, ¿no? Y además con dinero. Y en la comida yo me llevé políticos de todos los... Y además estábamos comiendo y nos reíamos, tal. Y hoy en día sé que sería muy difícil llevarme a dos personas de distintos políticos a comer, a celebrar que me habían dado un premio y después no me ha dicho. ¿Y con qué proyecto fue? Con Indígena Iberos, con este proyecto de Indígena Iberos, porque era muy disruptivo, era cuando empezaba también el tema del Museo Ibero, que lo contaba muchísimo. E incluso la Diputación firmó un acuerdo con el Centro de Estudios Ibero de Andalucía con una vajilla ibera que yo le hice, en fin, que... Por lo que te dice eso, pero ha cambiado hasta ese nivel, ¿no? De que en una mesa estábamos celebrando mi premio, dos políticos distintos y más riéndonos. Y pues cuando vayáis a Córdoba, nos vamos con vosotros. Tal. Hoy en día sería muy complicado. Hoy en día hay una guerra ahí brutal, de la cual. De hecho, cuando vamos a eventos, que pues,
Yo siempre, una frase que me enseñó mi hermano Tomás, las manzanas de gambas que me meto para llevarme un plato de lentejas a mi casa, porque estamos todo el día en la calle. Yo no los puedo, o sea, es muy difícil mezclarlos, ¿no? O sea, yo hablo con uno del PP y ahora me tengo que hablar con otro del PSOE porque contarlos en la misma mesa es raras excepciones, ¿no? Y además me lo he pasado muy bien. Yo coincidí hace un año en una mesa con 4 delegados de Fomento, ¿no? Que era de la vía del PP, del PSOE, y oye, y había, además, había la misma problemática. Y al final descubre que son personas que, bueno, que tienen ganas de trabajar, ganas de hacerlo. Luego también como todo. Igual que hay empresarios más malillos de otros, pues hay políticos más Total, malillos. yo soy la persona que defiende que cada persona hace lo mejor que puede y sabe. ¿Vale? Marcos, o sea, te digo, me he documentado. Hace 5 años, te preguntaron por cuál crees que sería la próxima revolución en tu sector y tú lo que dijiste fue la aplicación del Big Data a las emociones. Sí, de hecho se está aplicando. Vamos, el Big Data se ha aplicado a las emociones y ahora se está aplicando con la IA, ¿no? Todo eso fue porque, gracias a mi trabajo, conocí a grandes gente, ¿no? Y conocí a la gente que hacía la campaña de Campofrío, esa de Navidad. Hostia. Y yo pensaba, digo, ¿qué gente tenéis diciendo esto es data? Ostras. Nosotros estudiamos millones de datos de lo que a la gente le importa, lo que le afecta durante tal, y hacemos el anuncio en base al data. Hostia. Entonces, yo que era que eran unos creativos de la leche, y dices, sí, pero en base al data, ¿no? Y el data es todo. De hecho, bueno, vosotros sabéis, la revolución próxima es que ya el marketing va a ser personalizado al individuo, ¿no? En base al dato. Tantos datos tienen nuestro que cuando yo vea en un spot me va a venir juntamente la información. Yo hice, ahora que voy a ponerme cultureta, yo hice mi TFG, el trabajo fin de grado con... sobre la influencia de las redes sociales en los procesos electorales, ¿no? Y mi director de proyecto fue presidente del Parlamento de Cataluña 8 años, el Nerjut, y poníamos de ejemplo, o sea, yo puedo decir la misma noticia o el mismo post con distintas percepciones psicológicas para manipular, y poníamos el ejemplo. Donald Trump gana justamente por eso, porque Google Analytics es una empresa... Cambridge, Analytica inglesa, que consiguió coger el algoritmo de Facebook y discriminar en base, creo que a 4 o 5 tipos psicológicos diferentes. Entonces, si tú querías dar la noticia de que era buena la arma, pues se lo estaba dando al patriota, al familiar, al legalista, incluso el que estaba en contra le podían dar argumentos. Hostia. Con lo cual, por eso ganaron. Y luego esta misma empresa lo hizo en el Brexit, las elecciones del Brexit, que manipulaba la información dependiendo de los perfiles psicológicos de los que llegaba la noticia y consiguieron que los ingleses se pegaran un tiro en el pie saliéndose de la Unión Europea. Y básicamente fueron el perfil de personas más mayores los que se metió mucho el mensaje del imperio británico, hemos perdido el poderío, la presencia, y todo eso se manipula en base al conocimiento de las personas. Y estamos hablando que eso fue hace ya 4 años. Cuanto más información tengamos, mejor. De hecho, tú puedes montar una campaña de comunicación ya. Cada vez cuando hemos hecho los perfiles ya te dice, pero la edad, tal. Pues imagínate si tuvieras mucha más información de esa persona, porque lo hay. De hecho, claro. Ingenieros de data están buscados como si fueran... Luego está ya la ética empresarial de cada uno de cómo tú hagas el uso de la información. Eso claro, ya depende de cada empresa. Tú sabes que te metes en internet y por donde vas estás dejando huellas, estás dejando marcas. Y el próximo eso que bueno, incluso estuve con una gente de Google que de aquí a unos años va a ver la película que tú quieres ver. Con la IA, con el data. Además, a todos nos pasa esa experiencia. Yo tengo, como todos los tontitos, tenemos todas las plataformas de streaming y si me meto en la cuenta de mi hija es totalmente diferente a la mía, ¿no? Sí, los datos, además se supone que te está provocando que veas lo que te gusta a ti en base a datos, ¿no? Entonces el data pasa que somos tan tontos que no nos damos cuenta que estamos dejando rastro. Claro, de hecho la inteligencia artificial es súper novedosa, no deja de ser Big Data, una serie de datos que están analizados y cambian la forma en la que ofrecen la información simplemente. Y enganchamos con lo que hablábamos antes al inicio, al final el producto freemium, al final lo que estás es pagando con tus datos, con tu información. O sea, yo estoy un producto gratuito, pero los datos que voy cogiendo me van a servir para... No, y de hecho ayer tuve una conversación con una persona bastante interesante que le estaba explicándole algo que hoy he vuelto a leer, supongo que también como no escuchas, que la IA, por ejemplo, es muy buena psicóloga. Si tú te le haces una consulta psicológica a la IA, te la clava.
porque tiene todo el conocimiento y al final no está influenciado porque no te conoce, es neutral. Sí, no hay juicio. No hay juicio, entonces te va dando pum, pum. Yo hoy estaba leyendo porque que ahí hay un gran problema, porque incluso el problema legal. Yo puedo un día montar, por ejemplo, un portal de psicología sin ningún psicólogo. Hostia. Todo 100% online. Sí, pero también te digo que... No hay un problema, que claro, no soy un psicólogo. Claro, no hay una titulación ni nada. No, y ya no solamente la titulación, sino que bajo mi punto de vista la psicología como tal ha evolucionado mucho. Es decir, ya no vale con que te diga, oye, pues si te sientas así, a esto y esto. No. Tiene que haber un acompañamiento, claro, no, y además te dice, una reflexión. O sea, que yo invito a los que nos escuchan a hacerlo. A acudir a profesionales, hombre. Sí, no. Vamos, yo es que lo he testado con amigos profesionales. Te si quieres, pero... Que tú empiezas a hablar y como ya hablas, entre comillas, porque mucha gente se queda en la primera pregunta, no, venga, vamos a tirar. Y de hecho yo he leído un artículo que hablaba sobre eso, que es muy fiable, por muchas ventajas, que lógicamente siempre dice al final, pero consulta con un profesional. Claro. Pero igual que eso yo le meto un análisis de balance a la IA. Total. A mí la IA para el tema de psicología, yo me he quedado flipado de algunas cosas. Probarlo, que voy a quedar asombrado. Y luego comparar con otras fuentes, y muy, muy bueno, ¿eh? Sí, pero eso es la data. Al final, data, como tú has dicho, millones de datos, ya está. Vamos. 2 sobrecitos, Juan Antonio, 2 sobrecitos. Aquí tenemos sobre las preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas que lanzaremos de forma rápida, tú tendrás que responder lo primero que se te pase a la cabeza. Y aquí tenemos sobre las preguntas comprometidas, ¿vale? Van a caer 2, coge una y la lee en voz alta y le responde. Son comprometidas porque generalmente son temas que son tabú en la sociedad, por eso lo sacamos. ¿Cuánto es la menor cantidad de dinero que has ganado en un solo mes? Había meses de mucho. Os me he comentado que yo he llegado en este trabajo y en esa época más me despidieron de uno y me dieron una de iniciación diferido. Sí, yo he ganado mucho dinero. Y pero eso es mucho relativo. Cifra horquilla. Hay gente que mucho puede ser ganar un mes 80.000 euros, o hay gente que puede ser que mucho sea con 4.000 euros. Ahora si no, pues dar horquilla. A ver. Fue entre 6 y 9. Vale, ok. Muy bien, ahí está. Está, claro que sí. Sí. Brillante. Antes de entrar con la pregunta rápida, que ya es para cerrar un poco el programa, ¿no? Vale. Me gustaría sacar el tema que ya que tenemos aquí un maestro de las relaciones institucionales y relaciones públicas, que nos dijéramos, oye, pues a la gente que... Sí, porque había un dato que he comentado antes de comenzar el programa que decía, el 60% de los negocios tienen algún tipo de relación con instituciones públicas. Ese tipo de licencias, subvenciones... Y no hay ningún conocimiento con respecto a esto. O sea, ¿cómo es la relación institucional con la empresa y cómo una empresa puede sacarle partido a todo esto? Pues lo que decía, el 60% del volumen de negocio ya sea porque son clientes tuyos, porque vas a trabajar con ellos, porque tus clientes dependen de ellos, o básicamente porque necesitas de sus permisos, ¿no? Entonces, existe un gran desconocimiento de las potencialidades que hay para trabajar con, no para. Lógicamente ya depende de si son concursos, si son en contratación directa, pero sí tenemos que tener en cuenta que yo siempre cuando hablo con los políticos lo que les pido que si no dan que no estorben, ¿no? Porque todo si tú abres un negocio te hace falta una licencia de apertura, te hace falta que haya un técnico, no hay un técnico, y se puede hacer grandes cosas. Nosotros, por ejemplo, pues, siempre, bueno, cuando estaba en Software Sol no teníamos cero relación, entre comillas, con las instituciones. Pero bueno, nosotros, además no nuestro software era software para empresas privadas, profesionales y autónomos, pero bueno, pues había que llevarse bien, porque es interesante que bueno, puede hacer una campaña para empresas auspiciadas por estamentos públicos, el tema de la instalación de las instalaciones, valga la redundancia, donde te puedes instalar, oye, y es bueno que tengas tu marca esté bien vista. Hace poco, pues cuando ya salimos de Software del Sol, hicimos la desinversión, pues hemos tenido un negocio que hemos tenido que utilizar por la ciudad, con lo cual tienes que llevarte bien con urbanismo, tienes que llevarte... Y luego sí es verdad que, incluso el proyecto que Fulgencio es parte de un hospital, pues hemos estado un año y pico trabajando con instalaciones. Suelo público, hemos cogido un suelo que estaba lleno de ratas y de ranas, abandonado porque nos iba a hacer un instituto en la vida del Boulevard. Hemos buscado la anuencia en que a través de un concurso público se le pague un canon al ayuntamiento, que tenga su beneficio, la creación de un hospital privado totalmente financiado con capital privado, y que incluso hay fondos europeos, ¿no? Entonces es lo perfecto de las relaciones institucionales. Hay fondos europeos gestionados por la Junta que están por ahí, capital privado, pero ¿cómo se consigue? Público. ¿Cómo se consigue llegar a esa gente que desde mi punto de vista, porque yo no tengo mucha experiencia manejándome con relaciones públicas, ¿Cómo soy yo capaz básicamente algo que voy a decir que va a sorprender.
hay demasiado respeto. Primero hay respeto, parece que un político es algo... Y al final es una persona como tú. Y luego siempre tenemos la cabeza de que parece que es algo muy complicado. No, básicamente es un procedimiento más. Ahora, tiene, aparte de la fuente de información que tienen las instituciones, es la cercanía de pedir cita, sentarte y empezar a contar. ¿Qué ocurre? Que ojalá hubiese más profesionales como yo en ese sentido. Yo os decía en la provincia de Jaén, DIR con relaciones institucionales públicas muy pocos, ¿no? Pero que incluso en Estrasburgo hay más de 180 empresas instaladas allí de forma legal para justamente asesorar o informar. Ahora antes se llamaba Lobby, ahora se llama Public Affairs, pero es que incluso el Ron Negrita tiene su oficina de Ron Negrita. Hostia. Para explicar las bondades del trabajo, la caña de azúcar, tal. Hay el lobby de aceite, de automoción, hay de productos. Y el funcionario, o el alto funcionario, el político, siempre va a escuchar si algo. Hombre, lo que no podemos esperar es que la administración pública te dé el negocio. O que no tengo dinero. Pero, por ejemplo, hablamos de emprendimiento. Hay muchas instalaciones públicas que están al alcance de emprendedores. La semana pasada estuve en Baño de la Encina y me contaba el alcalde que es que tiene despacho a 15 euros y nave gratis. Joder, claro, pero es que también, a ver, yo sé lo que digo, de oye, entonces, no montas un negocio dependiendo de una institución pública porque es algo muy frágil, nunca. Pero sí que es cierto que, oye, porque tiene una serie de prestaciones que están ahí y que muchas veces vemos el emprendimiento con muchas limitaciones, oye, documéntate porque igual puedes encontrar algo que te pueda beneficiar de tu emprendimiento. Claro, entonces, luego ya depende de tu negocio, que se dedica a la agricultura, pues tienes que, aunque no sean clientes tuyos, es bueno conocer la estructura que tiene la administración para asesoramiento, financiación, apoyo, subvenciones, ayuda. Entonces, lo que no hay que mirar a la administración como... Hombre, no es perfecta, porque no hay ninguna administración perfecta. Yo sí tengo experiencia, por ejemplo, de haber trabajado con el Ayuntamiento de Málaga, que era una máquina. Era una máquina. Y bueno, pues ya está. Y las instituciones de Jaén pues son gente que tienen la ventaja, que son más cercanas, que son gente que te escuchan. Lógicamente no te digo que vaya a contarles tus problemas, ¿no? Pero oye, ese tipo de relaciones sí es bueno. Y luego, ya siendo muy egoísta, si yo, no sé, tengo que hacer una presentación o tal, me interesa que venga un político porque viene con su gabinete de comunicación y me va a costar 0 euros salir a los medios, ¿no? Claro. Ya nada más que sea por esa parte, pero también es bueno que las administraciones conozcan lo que pasa en su territorio. Yo os cuento la anécdota siempre, cuando Software del Sol implanta la jornada de 4 días, yo tuve que llamar a los políticos andaluces, porque fueron tan recatados que nadie dijo nada, y de pronto aparece Rejón y hace un tuit diciendo, ya lo dije yo. Esto se puede hacer, ¿no? Y tuve que llamar a gente del PSOE, gente del PP, oye, tío, que se está poniendo medalla a un tío de Madrid. No, es que nosotros no queremos tampoco. Esto lo hemos hecho en la empresa privada, pero una empresa privada de Jaén. O sea, pero para que esa noticia tenga repercusión, la repercusión que tuvo, ¿detrás hay un trabajo de acercamiento a instituciones públicas para que se hicieran eco? No, pero ahí fue un acercamiento a medio de comunicación. Pues fue provocado, ¿no? Claro, yo que estuve detrás, ¿no? Fuimos engrasando, vamos a decir, las vías, pues los medios locales, que hay que cuidarlos. Si queremos llevarnos bien y que hay que cuidar los medios locales, se les fue avisando, y de forma que en 48 horas pasó de ser una noticia local a una noticia nacional, ¿no? Y luego también pues coincidió que el Economista sacó un artículo que decía lo que Finlandia no puede, Jaén sí. Porque Finlandia 2 días antes iba a instalar las noticias la semana 4 días y luego no. Pero sí te digo que fue una campaña muy grande, muy nacional, pero que se basó en relaciones públicas. En este caso fue con medios de comunicación. Qué bueno. ¿Qué impacto tuvo eso en la imagen de la marca? Pues brutal. Fue una imagen brutal. Incluso comenzamos... me tuvieron que montar un estudio para atender tantos medios, ¿no? Además, cada medio de comunicación, dependiendo de la tendencia, se lo tomaba mejor o peor. Incluso, bueno, no sé, 4. Yo participé muchas veces en la tertulia de Joaquín Prat. Pues si me decía, oye, que está Marguenda, pues ya sabemos que Marguenda se va a poner en contra porque esto es la vieja Europa que no quiere trabajar. Que, por ejemplo, Julia Otero, yo me lo pasé muy bien con ella porque ella creía que esto era una campaña de marketing y era bastante agresiva, ¿no? Y estuvo ahí dando hostia, hasta que alguien de nuestros clientes empezó a hablar bien. Y luego dijo alguien, no, y le dan la comida gratis. Porque nosotros teníamos la comida gratis en ese hueso. Y cambió totalmente la entrevista y luego me llamó varias veces. Entonces, todo eso fue comunicación y relaciones públicas. Las relaciones públicas, ¿qué fue? Pues con los directores de medios locales, gente que nos quiere,
pues oye, pues, las noticias se las dimos, se las compartimos y de pronto, pues lógicamente, si hablas con una radio nacional con su dirección en Jaén, esa noticia la tira para arriba, ¿no? Claro. Pues fue trabajado y luego aparte que fue una noticia muy fuerte. Muy poca gente sabe que el Más País sacó una proposición no de ley que le dieron 54 millones de euros, creo, para hacer los proyectos pilotos de los 4 días. Bueno, pues ellos se reunieron con nosotros, ¿no? Con Software del Sol, estuvo Fulgencio, estaba Pilar, la directora, tal, y nosotros le contamos cómo se había hecho. Qué bueno. Pues todo eso fueron relaciones públicas. Que luego pues, el mundo cogía, me entrevistaba y quería que pusiera verde a Rejón porque sí, eso ya tengo que... Claro. Pero bueno, y luego a final del año, pues resulta que la noticia, que era muy buena al principio, viró a mala, entre comillas, porque ya no era una noticia empresarial, sino que era una noticia política, ¿no? Entonces aquella gente que al principio la apoyaba, pero como la hacía una partido de izquierda... Hay que tener cuidado cuando politiza determinados tipos de situaciones. Tú tienes que torear muy bien y tienes que dejar claros los mensajes para que siga manteniéndose limpia eso. Juan Antonio, para ir cerrando, ¿vale? Venga. Pregunta rápida. ¿Qué significa para ti el éxito? Dormir bien. Wow. Sí. ¿Qué persona es la que más ha marcado tu vida y por qué? Persona. Un gran amigo que murió, José Luis. José Luis era sacerdote, pero vamos a decir que era un sacerdote de los pobres. Y un tío que me enseñó cosas de la vida, como que la vida es como un combate de boxeo, que si pestañeas te pegan la hostia. ¿Cuál ha sido la última experiencia que te ha hecho llorar de felicidad? Tía, pues hace ya tiempo. Bueno, si los éxitos de mi hijo, que no se enteran, que me tengo que poner la cara de que es su obligación. Esta patrola la quitamos, no te preocupes. Es su obligación, pero sí, me emociona. Y por último, ¿cómo te inspira en momentos complicados? Respirando. Porque cuando Wow. te pones nervioso, entonces respiro. Y sobre todo, hay una idea que tengo metida yo, que es que nunca pasa nada, ¿no? Lo que os comentaba, yo tengo una vida, me arruino, y aquí estoy, ¿no? O sea, al final es que no hay nada tan difícil que pueda decir, nunca pasa nada, sino que el tiempo. Nada es tan grave como lo pinta nuestra mente. No, exactamente. Nuestra mente engaña, pero no pasa nada. Si hay un problema, se soluciona, y si no se puede solucionar, pues tienes que asimilar que no tiene solución, ¿no? Qué bueno, Juan Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido mucho, hemos llevado cosas que intentaremos aplicar a nuestro negocio. Ya sabes, si tú has visto, aplica, ¿vale? Y mírate, comparte este podcast con alguien que le pueda interesar. Y nos vemos en el siguiente. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Chao. Hasta luego.